Buenos días, ¿cómo están todos? En esta oportunidad vamos a tomar unos momentos para hacer la introducción de el sacramento del orden sacerdotal. Eh, Vamos a ir hablando a lo largo de esta presentación, sobre todo la parte histórica y también lo que sería parte de la naturaleza de este sacramento para el servicio a la comunidad. Entonces, vamos a empezar ya. Eh, Espero que ustedes puedan tomar nota de los aspectos más importantes. El sacramento del orden sacerdotal es un signo sensible de la gracia, instituido por Jesús para consagrar a algunos seguidores suyos para una tarea eclesial de celebración litúrgica y de animación pastoral. Esto significa que el sacerdote se orienta por su naturaleza y misión a la celebración, a la evangelización y a la animación espiritual. En este sacramento, por la imposición de manos y la oración del obispo, se confiere a algunos cristianos llamados por Dios y elegidos por la Iglesia a un poder espiritual y la gracia necesaria para ejercerlo santamente. A continuación vamos a hablar sobre la sacramentalidad del orden. El orden es un sacramento especial y concreto. Consagra a quien lo recibe ante Dios y ante la comunidad. Decir sacramento indica que es un signo, gesto o acción, que es sensible y externa, y por lo tanto se percibe por quien lo administra, por quien lo recibe y por cuanto se hallan presentes como testigos. El concepto de consagración indica dedicación, compromiso o entrega por motivo religioso a una misión querida por Dios. Y también insinúa la iniciación de un estado sobrenatural diferente al del cristiano que no lo ha recibido. El término orden sintetiza ambos conceptos y es de origen latino, expresando entre los romanos la idea de grupo, nivel, categoría o función social. Los cristianos de los primeros siglos aplicaron el término a diversas situaciones sociales: presbíteros, diáconos, etc. El Catecismo de la Iglesia Católica describe más que define el orden sacerdotal como sacramento por el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el final de los tiempos. Esa idea, esa referencia lo podemos encontrar en el Catecismo, numeral 1537. En cuanto a sacramento, es una realidad visible, social y significativa de gracia que recibe el ordenado, pero también expresa la intermediación de la gracia que está destinado a conseguir y distribuir el ordenado en la comunidad. Por eso, históricamente se usaron otros términos paralelos
al de ordenación, como son el de sacerdocio y de ministerio. A quienes lo han recibido se les denomina ordenados, ministros, servidores y sacerdotes, es decir, hacedores de cosas santas, fijando la atención en su función eclesial. También se refiere a los clérigos, que viene del griego kieros, que alude a la pertenencia a un grupo elegido por Dios y por la comunidad para una función específica. El sentido de ordenación recoge más por la función del ordenado que por su consagración, la dimensión o situación social del ordenado. El ordenado pasa a formar parte del grupo específico destinado a tareas de culto. Entre los primeros cristianos sintetiza la misión cultural de los sacerdotes del tiempo de Jerusalén y la función social que solían tener en el mundo helenístico los sacerdotes y las sacerdotisas de los templos dedicados a las diversas divinidades. El cristiano ordenado se organiza en cuerpo social o clero y actúa como funcionario de la iglesia. Para las obras de caridad, los diáconos. Para la animación y gobierno, los obispos y los presbíteros. La ordenación introduce, por tanto, a una dignidad o categoría conocida y reconocida por los demás. Incluso se desarrolla pronto en las primeras comunidades un reparto de tareas o funciones que se gradúan por su necesidad o importancia y en cuya escala se puede ascender o descender, según se ejerzan unas funciones y otras en dependencia de la autoridad y de la comunidad. En este sentido, el ordenado se diferencia de las demás en cuanto ejerce un poder, derecho, deber o autoridad. Al mismo tiempo, se organiza con respecto a los que han recibido la misma dignidad, estableciendo una estructura interior y respondiendo a una disciplina predeterminada para conseguir el mejor orden y funcionamiento de la sociedad. Desde este punto de vista social e histórico, el que ha recibido el sacramento del orden se encuadra en un cuerpo especial singular. Es precisamente los clérigos como cuerpo, sirven a la comunidad eclesial y se diferencian de los laicos o pueblo fiel. En función de la comunidad, al servicio de la misma y en un grado o nivel variable. El ordenado siempre tiene una misión singular que se recibe con el sacramento. A continuación, hablaremos respecto al término del sacerdocio. La misión recibida es sagrada. No basta la referencia orgánica para entender lo que es el orden. El concepto de sacerdocio va más allá. Es paralelo al de sacrificio, santificación o consagración. Implica la disposición espiritual
hacia la santidad, idea imprescindible para desentrañar el concepto de sacerdocio. Por eso hablamos de sacerdocio como de algo o alguien que tiene que ver con la santidad, con la perfección, con la dedicación a Dios. El que ha recibido el orden es sacerdote, hace cosas santas por sí y para los demás. Acepta vivir en santidad y procura en los demás la santidad. A ella se dedica y se consagra y vive en función de ella. El sacerdote es un hombre como los demás, pero lleva un signo de consagración o dedicación que los demás no poseen. Pertenece al pueblo, pero ya no es del mundo, pues un signo misterioso anida en él y lo hace diferente. Le consagra la divinidad con cierta separación de la profanidad. Es secular o religioso, pero se ha consagrado a algo diferente, que no es el trabajo, el matrimonio, las posesiones materiales o riquezas, las tareas de la ciencia, cultura, arte o política, propias de los demás. Y no solo en el ámbito cristiano, sino en todas las demás religiones. El sacerdote hace referencia a su función o misión sagrada o consagrada y orienta a los que se le acercan hacia la divinidad o al culto en el templo. A ello está dedicado. Ministerio. En ese trabajo y dedicación se alude en castellano con el término de ministro, de servidor, a quien ha recibido el orden sacerdotal. Su ministerio, labor o desempeño social se orienta a trabajar por los demás. Por eso el orden implica renuncia a la propia comunidad y exige orientación de la vida hacia una misión de entrega a los demás. Esa abnegación implica una disposición de entrega altruista. A eso denominamos ministerio, pero también de pertenencia a una organización de servicio eclesial. En cuanto ministro, se propone en el ordenado la orientación de su vida hacia el trabajo apostólico, superando los intereses materiales de oficios y beneficios, es decir, de prestigio o de mando, de seguridad o comodidad. El ministerio implica, por lo tanto, disponibilidad y por eso el ordenado se pone al servicio de la comunidad por medio de la autoridad trascendiendo el tiempo, es decir, horarios y reglamentos, y los lugares, es decir, también el espacio geográfico. Y en particular, situado en la comunidad, ejerce su ministerio con referencia a una tarea especial que se le encomienda. En el vocabulario eclesial, los diversos oficios han originado una rica terminología ministerial eclesial. Es cura el sacerdote que ejerce un cuidado, es decir, cura de almas, de personas. Es párroco si su demarcación es una parroquia o territorio determinado. Es coadjutor si ayuda, colabora con otro sacerdote
en una determinada labor o trabajo. Es capellán si cuida o atiende una capilla. Es arcipresente si anima, coordina o alienta diversas asociaciones. A continuación vamos a hablar sobre la originalidad eclesial. El sacramento del orden fue instituido por Cristo, que quiso que en su comunidad hubiera la existencia de personas consagradas y ordenadas a una tarea de dirección y animación de los demás. El Concilio de Trento salió al paso de tal actitud y doctrina y refrendó las antiguas definiciones eclesiales sobre el sacerdocio. Declaró que existe en la Iglesia Católica un sacerdocio visible y externo, que la jerarquía o autoridad consagrada por un sacramento, el del orden, ha sido instituida por ordenación divina, que un especial estado sacerdotal distinto del laical o bautismal es algo querido por Dios y no inventado por la Iglesia. Con el paso de los siglos, que para acceder a ese sacerdocio se requiere voluntad libre, preparación y vocación, tanto divina en el fuero de la conciencia como eclesial o social, que es la aceptación por parte de la autoridad. Para el ingreso en este estado o situación eclesial, Cristo estableció un sacramento específico, el sacramento del orden, y que se ha conservado desde el principio. Yendo a las enseñanzas de la Iglesia, los apóstoles, ordenados ellos por el mismo Cristo, transmitieron su poder sagrado a sus sucesores mediante la consagración y ordenación, imponiéndole las manos como signo sensible de la gracia. Eligieron a sus sucesores, que a su vez ordenaron a los posteriores a lo largo de los siglos. Los apóstoles y la Iglesia precisaron las formas, grados y funciones de cada uno. El Concilio de Trento definió que existe un sacerdocio visible y externo, con potestad de consagrar y ofrecer el verdadero cuerpo y la sangre del Señor, y también de perdonar los pecados. Que el orden en verdad es sacramento instituido por Cristo Señor, y que en la Iglesia hay órdenes mayores y menores, por lo que como por grados se accede al sacerdocio. La definición tridentina, con todo, alude a la identidad del sacramento en general, pero no a la de cada uno de las órdenes o grados en particular, aspecto que quedó para la posterior definición y clarificación de la Iglesia. Aquí nosotros vemos en esta gráfica precisamente eso que hemos mencionado antes. Pruebas de escritura. En la Sagrada Escritura aparece ya con claridad la elección y dedicación de algunas personas para una misión de evangelización y de jerarquía eclesial. Ahí tenemos algunos textos que estamos indicando para que ustedes luego puedan leer. Entre ellos, Mateo 16:19, Lucas 22:19, Juan 20:22. Y aparece con nitidez que la dedicación y ordenación de estas personas
no sigue las formas y estilo de los sacerdotes del Antiguo Testamento, con las funciones sacrificiales del templo y con las características hereditarias y familiares de los sacerdotes judíos. Es importante entonces ver en los textos evangélicos no se recoge la explícita distinción entre sacerdotes y discípulos, pero se advierte la especial elección de 12 y se diferencia de los discípulos, que en ocasiones fueron 72. Igualmente, ahí está la referencia para que ustedes puedan luego visualizar. Es claro que Jesús quiso que entre sus seguidores, es claro entonces que Jesús quiso que entre sus seguidores se dé una organización representada por los apóstoles y por Pedro al frente de ellos. Jesús eligió a los 12 en sus discípulos y les dio autoridad para expulsar los espíritus y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12, como aparece ahí en el Evangelio. El primero, Simón Pedro y también su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, que fue quien lo traicionó después. A ellos les dijo: haced esto en conmemoración mía, concediéndoles el poder de celebrar la Eucaristía, y les dijo: a los que perdonen, se les será perdonado los pecados, en alusión a su capacidad de administrar el perdón a los hombres. A ellos se les envió como mensajeros por el mundo. Como mi Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y les expresó la razón. Quien de ustedes recibe a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, lo hace con mi Padre que me ha enviado. En este sentido, Jesús quiso esa autoridad, esa jerarquía, ese sacerdocio en la iglesia. Y resulta indiscutible que su voluntad no se agotó en los discípulos presentes, sino que se transmitió a todos los discípulos venideros. Referencias posteriores. En las epístolas paulinas y en el libro de los Hechos de los Apóstoles se recogen los datos de cómo los apóstoles entendieron la existencia de diversos modos de ejercer el sacerdocio, es decir, el presbiterado y el diaconado. Se habla de la institución de los diáconos con la misión de administrar la caridad en la comunidad. No es bueno que nosotros discutamos la palabra por las mesas. Eligieron 7 varones de buena reputación, llenos de Espíritu Santo. Los presentaron a los apóstoles, quienes después de orar le impusieron las manos. Ahí está, usted pueden ver la cita bíblica de Hechos 6, del 1 al 6. También se alude a la institución de los presbíteros. Ahí está el texto de Hechos 14:22. Constituyeron presbítero en cada iglesia por la imposición de las manos, orando y ayunando, y los encomendaron al Señor. San Pablo es el que más referencia explícita tiene de la dedicación y consagración de personas
a la función cultural y pastoral en la comunidad. Escribe a su discípulo Timoteo: te amonesto que hagas revivir la gracia de Dios que hay en ti por la imposición de las manos. Y en otro lugar, en 1 de Timoteo 4:14, no descuides la gracia que posees, que te fue conferida en medio de buenos augurios con la imposición de las manos de los presbíteros. Al margen de los problemas exegéticos que estos términos suscitan, diáconos, servidores, presbíteros, ancianos, obispos vigilantes, y del valor semántico y etimológico que estos términos puedan tener, lo importante es consignar que ya en tiempos apostólicos habían cargos comunitarios que requerían particular ordenación y que no todos los creyentes poseían en la comunidad. Se advierte la idea de la graduación de los servicios y de la jerarquía eclesiástica o autoridad sagrada. Y se alude al modo de acceder a ella por singular ceremonia de imposición de manos y de oración. Este gesto, signo sensible o sacramento, concedía y sigue concediendo a los receptores el poder espiritual, querido por Cristo y reconocido por los demás miembros de la comunidad. Además, se presenta ese poder sagrado como una gracia o don para la comunidad, como carisma. Ante él es preciso guardar fidelidad. Por eso se reclama mucha reflexión y piedad ante ese don, al que no todos son llamados. San Pablo dice a Timoteo: no seas precipitado en imponer las manos a nadie. Ahí está en 1 de Timoteo 5:22. Ahora vamos a hacer un recorrido de la evolución y tradición del orden. El desarrollo de la función sacerdotal después de la muerte de los apóstoles se orientó al mayor servicio de la comunidad creyente y originó el desarrollo de los diversos niveles o grados de la misma comunidad cristiana. Fue precisado para su atención religiosa. Nos ubicamos en el siglo IV, cuando en el siglo IV la Iglesia quedó estabilizada como sociedad mayoritaria e influyente. Al menos en las urbes romanas y griegas surgieron nuevos modos o niveles de pertenencia al estamento sacerdotal o clerical. Pero siempre se mantuvo el valor del signo de la imposición de las manos para comunicar la gracia del ministerio. Los testimonios de la Iglesia occidental son más abundantes que los de Oriente, pero todos confluyen en lo mismo. Hay un ministerio que proviene de la imposición de manos y hay una jerarquía ordenada. Entonces estamos hablando de la sucesión apostólica también. Gregorio de Niza compara la ordenación sacerdotal con la consagración de la Eucaristía. Esta misma virtud de la palabra hace al sacerdote excelso y venerable, segregado de las gentes por la novedad de su ordenación. Ayer y anteayer era todavía uno de tantos, uno del pueblo, y ahora se convierte de repente en guía, prefecto, maestro de la piedad, consumador
de los ministerios recónditos. Y eso sin que haya cambiado su cuerpo o su figura. Al exterior sigue siendo el mismo como era antes, mas por una virtud y gracia invisible, su alma invisible se ha transformado en algo mejor. También San Agustín comparó el orden con el bautismo. Ambos son sacramentos y ambos se administran al hombre con cierta consagración. Aquel, cuando es bautizado, cuando es ordenado en la Iglesia Católica, no se pueden repetir ninguno de estos dos sacramentos. Ahora vamos a referirnos a las órdenes sagradas. Generalmente se enuncian 7 órdenes sagradas, 4 inferiores o menores, que son ostariado, lectorado, exorcistado y acolitado. Y las 3 superiores o mayores, subdiaconado, diaconado y sacerdocio. Esta última comprende presbiterado y episcopado. En la Edad Media, por influencia monacal, se añadió la tonsura, corte de pelo, como signo del alejamiento del mundo y de desprendimiento. El diaconado, el presbiterado y el episcopado son los grados sacramentales del orden sacerdotal y se preparan con las órdenes menores. Los tres grados no son sacramentos distintos, sino un único sacramento, el del orden sacerdotal. Pero se administra en 3 momentos o rangos en los que el inferior no necesariamente reclama al superior. El poder sacerdotal encuentra su plenitud en el episcopado y alcanzan un grado menos perfecto en el presbiterado. El diaconado es el grado inferior del sacramento, pero decisivo en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad, según como dice el Concilio Vaticano II, numeral número 29. Las 7 órdenes se encuentran citados explícitamente por primera vez en una carta del Papa Cornelio a Fabio, obispo de Antioquía, el año 251. Se alude en ella a la situación de Roma, un obispo, presbítero, diácono, entre ellos. Desde entonces, la tradición fue configurando cada vez más los niveles del clero, en los que se distribuye con más o menos claridad la definición del orden sacerdotal. Sacramentales del orden. Las órdenes menores y el subdiaconado no aparecen nunca como de institución divina, sino como usos de la Iglesia. No en todos los lugares se organizaron de la misma forma. Tertuliano es el primero que da testimonio del lectorado. En otros documentos se reflejan testimonios sobre la existencia de los otros grados, niveles o funciones. Hacia el siglo XII, en Occidente, los 4 órdenes menores y el subdiaconado existían en casi todas las iglesias.
Sin embargo, en la oriental griega solo se conoció el lectorado y el subdiaconado. En las iglesias de Oriente, perdón, en las iglesias de Occidente, el número y categorías oscilan en función de la influencia romana. Las 4 órdenes menores y el subdiaconado no son, por tanto, sacramentos, sino que preparan para él. Son sacramentos ministeriales que la Iglesia perfiló a lo largo de los siglos y que en la actualidad pueden asociarse a otros servicios importantes en la comunidad cristiana: catequesis, evangelizadores, animadores parroquiales, etc. Con todo, la Iglesia los consideró importantes y condiciones para llegar al presbiterado o sacerdocio pleno, como quedó reflejado en el decreto del Concilio de Florencia llamado de los Armenios. Y esto lo alude también el Concilio de Trento. No definió nada sobre las órdenes menores. Bien, hasta ahí es la presentación y vamos a cerrar este apartado con una expresión del Papa Francisco que dice: la vocación es para todos porque Dios no mira y nos llama, porque Dios nos mira y nos llama a todos. Bien, muchas gracias por la atención y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego. Muchas gracias.